¿Es Bolivia un país libertario? 10 años después, Tomás Astelarra vuelve al país de las mamitas para descubrir que 20 años no son nada. Cansado de intelectuales y jetones, le pregunto al politólogo Fernando Mayorga si no conoce a algún militante de base piola como para entrevistar. Está viniendo, me dice. Es noche de comadres y Cochabamba lo sabe. Wilson llega con una bolsa de coca y algunas inquietudes acerca de un encuentro de formación que tendrán en los próximos días. Fernando nos presenta y pide disculpas por un compromiso que tiene. Con Wilson nos dirigimos a la sede de la Federación Sindical Única de Campesinos de Cochabamba. Le pide un compañero su oficina. Saco una bolsa de coca, comenzamos a pichar, prendo el grabador y ahí nomás se da la hermosa charla, interrumpida varias veces por algún otro compañero o compañera. En un momento el Wilson se cansa y finalmente agarra una pila de sillas de plástico y las pone trancando la puerta. Un bloqueo bien a la boliviana. La fuerza de la juventud militante, las puertas que se trancan, la inquietud por otras experiencias de la patria grande serán parte de la charla informal fuera del micrófono. Me voy de esa base sindical con mucha esperanza en esta juventud del proceso de cambio. Tranquen puertas, manijas quedan. Aquí con ustedes, Wilson Mamanis, secretario de Instrumento Político de la Federación Sindical Única de Campesinos de Cochabamba. ¿Y de qué pueblo me decías que eras? Yo soy de Chilimarca, de comunidad Pucun Pucun, subcentral Chilimarca, central regional Valles Tiquipaya, central provincial de Quillacollo y de la Federación de Cochabamba, la provincia de Quillacollo. ¿Y sos abogado? ¿Has estudiado Derecho? Gracias, como decía nuestro hermano Fernando, ¿no? Gracias al proceso de cambio, principalmente a esa inclusión, más que todo la igualdad. Antes era un poquito muy estigmatizada, una sociedad diferente. He tenido la oportunidad de estudiar, ¿no? De ciencias jurídicas, también politología, ciencias políticas, porque en su momento, ¿no? Cuando hemos llegado, pasó la guerra del gas, guerra del agua, todo eso, entonces nosotros éramos chicos, pequeños y hemos nacido con esa visión, ¿no? De buscar un mundo más justo, entender también el tema de la política, porque nos habíamos dado cuenta que la política pensamos que éramos para la clase, digamos, para otras clases mayoritarias, ¿no? O para las clases altas, que solo ellos tenían el derecho y que nosotros simplemente éramos, como se comúnmente dice, escalera de voto, pongos políticos, pongo orgánico. Sin embargo, nos habíamos dado cuenta con la llegada de nuestro hermano Evo al poder de que nosotros teníamos la capacidad, yo al menos me veía reflejado en él. O sea, yo siempre, yo me acuerdo cuando él estaba asumiendo en el 2005, bueno, el 2006 más que todo el 22 de enero, yo me acuerdo tenía, si no me equivoco, tenía 10 años o 9 años al parecer, no me acuerdo mucho. Pero yo ya estaba, porque como yo vivía en el campo, mis papás ya todo el tiempo noticias y todo eso, y escuchábamos eso, ¿no? Eso, así más como diciendo. Bien, y me veía reflejado, que alguien que sea como yo, que tenga un origen humilde, que tenga un origen del campo, que sea hasta el mismo color de la piel, y nos veíamos, nos reflejábamos. Y yo lo veía así, siempre, ¿no? Algún día decíamos, tenemos que llegar, y por qué no llegar y estar así. ¿Y eso te incentivó también a militar? ¿Cómo llegaste a la federación o cómo empezaste a...? Bueno, más que todo, ¿no? En esto del sindicalismo de la federación. Yo quiero ser muy sincero y no puedo yo faltar la verdad. O sea, siempre, desde muy niño, o sea, mi papá era dirigente y también éramos afiliados a la central provincial Federación Chamaca de Productores de Hoja de Coca en la ciudad de La Paz. Entonces yo sé lo que es, digamos, yo cosechaba coca, veía, a la vez que estudiaba, veía cómo se reunían los sindicatos, cómo hacían los trabajos comunitarios, y otras personas de dirigentes subían, digamos, en ciertos cargos, ¿no? Subían, iban escalando en la jerarquía orgánica de una trayectoria orgánica. Y eso, después de eso llegué aquí a la universidad, estudié Derecho, y después de Derecho, ya cuando ya estábamos trabajando en el tema de abogado, y algo que nos impulsó a muchos nuevos líderes jóvenes fue el tema del 2019. El golpe del 2019, o sea, ha sido como una lluvia que siembra las semillas. Las semillas cuando están ahí en el campo, llueve y empiezan a salir nuevos líderes, hombres, mujeres. Eso ha sido el 2019. Y después, desde ahí no paré, ya me empezaron a elegir dirigente, autoridad
Primero hemos entrado como concejal suplente, después me llevaron a la dirección política de mi municipio, después llegué a la regional, a la provincial y así llegué aquí a la federación. En primera instancia llegué como asesor, después llegué a esta nueva gestión ya como miembro, ya como parte del comité ejecutivo. Y así se dio, pero es una lucha constante. Hay muchos como yo que desde el 2019 hemos llegado a este tema. Porque antes del 2019, y hay que ser muy sinceros, el círculo político y orgánico era muy cerrado. O sea, Bien. todos los que habían iniciado en su momento, el 2003, 2004, más antes del 2000, toda esa gente, toda esa generación llegó, pero en el 2019 lo dejaron. Muchos escaparon, no continuaron, y estos nuevos jóvenes, las nuevas generaciones que crecieron con esa mentalidad, con esa visión, pararon su lugar. Digamos. Como si el MAS estuviera un poco enquilosado, digo, porque también esas viejas generaciones no dejaban entrar a las nuevas, por eso no participaban tan bien, ¿no? Exacto. Mi experiencia personal, y así como yo, son muchos, muchísimos. La mayoría de todos. Si vamos a hablar del MAS, tenemos que hablar primeramente no del MAS como sigla política, sino del instrumento político, es diferente. Porque algo que no entiende, por ejemplo, en Bolivia y tal vez algunos países también no lo entienden, es que el instrumento político es el brazo político de las organizaciones. Las organizaciones sociales deciden crear su brazo político para ir a la lucha electoral, de las calles a la lucha electoral, lo que siempre dice el hermano a veces, ¿no? Y ahí para eso necesitábamos un instrumento político. Y ese es el instrumento político. Y como es la vida, el instrumento político nunca ha sido reconocido así como tal. Instrumento político por la soberanía de los pueblos nunca ha sido reconocido ni legalmente. No se dice esa sigla. Sino simplemente la sigla del MAS como partido político se le ha añadido el IPCP. Y eso, ¿no? Y como tú decías un momento, yo el 2018, 17, por ejemplo, siempre hemos sido militantes del instrumento, dirigentes, siempre ligados a nuestra organización. Pero como les decía, las estructuras políticas siempre han estado cerradas. O sea, ya era predecible, como decir, tal persona va a ser. Y tú pujar en ahí no podías, porque ya había, como un equipo de fútbol, ¿no? Ya existen las vacas sagradas, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? Sí, allá decimos que la lapicera pone desde arriba. Exacto. O sea, la lapicera se usa desde arriba y no desde lo que dicen las no desde bases. abajo, ¿no? Entonces, el 2019 realmente ha sido algo que yo, por ejemplo, yo desde ahí no he parado en esto. Todos los días a partir del 2000, desde el 10 de noviembre que ha habido el golpe de Estado, desde ese momento hemos estado inmersos en la política, inmersos en la organización, también lastimosamente inmersos en esta ruptura interna, pero que no es una ruptura de las bases, no, es una ruptura de las cúpulas políticas. Hay cúpulas políticas que le han rodeado al compañero Evo y hay cúpulas que le han rodeado y le están rodeando a Lucho Arce, al mismo presidente. Y casualmente las mismas cúpulas, o sea, las dos cúpulas, por decir, si están bien enfrentados, también tienen relación, por ejemplo, con la anterior gestión de gobierno, los mismos actores. Por un solo ejemplo, García Linera. García Linera, por ejemplo, tiene personas que trabajan en la actual administración estatal, pero que están rodeando al presidente. Entonces, y eso es lo que no entendemos, ¿no? A veces la gente, mis hermanos, mis compañeros afiliados, estamos tan molestos, a veces no nos gusta la división. Yo me di cuenta que con la división no somos fuertes, no somos fuertes. Si antes éramos fuertes, tomamos decisiones políticas, decisiones orgánicas, o las necesidades de la organización lo convertíamos en decisiones políticas y después en decisiones o acciones estatales, administrativas o institucionales, han sido porque éramos unidos. Y muchas instituciones ahora, por ejemplo, la policía o la justicia y demás situaciones, están divididas dos, no interesa así. O ya lo monetizan y dicen que el que ponga más plata de ambos lados, ya se le voy a apoyar. Así. A ver si te digo cómo lo entiendo, que un poco allá pasa algo parecido en Argentina. Digamos que el MAS se burocratizó, vamos a decirlo así. Muchísimo. Eso permitió que haya un golpe. Cuando vino el golpe, todos los dirigentes se fueron del país, las bases, los jóvenes retomaron la democracia, volvieron a poner al MAS en el poder y ahí volvieron los burócratas a dividir. Exacto. ¿Algo así? Perfecto, la lectura correcta. Bien. El MAS se volvió obeso, nuestro instrumento político, más que todo, el gobierno se volvió obeso, pesado, burocrático, tecnocrático, y las organizaciones sociales nos hemos vuelto codependientes de eso, codependientes del presidente, codependientes de los ministros, codependientes de todo el aparato estatal, porque no le voy a mentir, este instrumento político ha luchado para la toma del poder, hemos llegado al poder, pero lo que no hemos hecho, no hemos definido cuál es el rol del tema de las organizaciones sociales, cuál es el rol del instrumento político, cuál es el rol del gobierno o del aparato estatal, ya con la toma del poder.
O sea, solamente habíamos planificado con la agenda, todo, hasta la toma del poder. Pero de ahí para adelante nunca hemos establecido, sino simplemente ha sido una continuidad bajo un liderazgo fuerte. Entonces, llega el 2019, se partió todo. O sea, Fernando Camacho fue el que dio el golpe fuerte, ahora me doy cuenta, pero todo esto ha empezado el 21F. El 21 hubo un referéndum para determinar si podían elegirnos de forma continua y continuamente. No sé, tal vez se acuerdan, ¿no? El 21F, ese referéndum donde Bolivia le dijo no al compañero Evo Morales. A partir de ahí comenzaron todas estas divisiones. Porque al mismo interior del mismo instrumento político, en esta misma federación, varios dirigentes le dijeron al compañero Evo, hay que escuchar al pueblo, hay que gobernar escuchando al pueblo. Y también nosotros tenemos que, hermano, cuidar el liderazgo. ¿Por qué no va otro compañero y después vuelves con más fuerza? Eso nunca se ha entendido. Porque las primeras dos gestiones, hasta antes de este 21F, han sido muy rescatables, han sido grandes transformaciones. En la primera se ha logrado transformar lo que es la Asamblea Constituyente y la Constitución Política de Estado. En la segunda se ha implementado la misma Constitución Política de Estado, la nacionalización. Son los mejores años de crecimiento. El 16, cuando llega el momento de ya ni siquiera estábamos empezando, apenas empezando la tercera gestión, ya se empezó a hablar de reelección. ¿Qué es reelección? Se pierde el 21 de febrero, le damos un discurso y bandera política a la derecha, a la oposición, se articulan con esto, porque hasta aquí estaban totalmente destruidos. Aquí en la construcción del Estado Plurinacional de la Constitución, ahí se destruyó la media luna, hasta el mismo Manfred Reisby escapó a Estados Unidos, varios escaparon. Justo ahí también en el 2009, después del conflicto de la media luna, se reforma la Constitución y ahí hay algo raro también con la representación de las organizaciones sociales, ¿no? Exacto. El 2009 yo estuve en el cuartel. El 2009 yo estuve haciendo mi servicio militar obligatorio. Entonces nosotros, por ejemplo, estábamos todo el tiempo en estado de emergencia porque no se sabía cómo iba a ser el desenvolverse las luchas, porque había una lucha entre las gobernaciones, como allá digamos, como son federales, ¿no? Argentina es un país federal, es como decir, Bolivia tiene 9 provincias, un ejemplo, ¿no? Bolivia tiene 9 provincias, unas 5 provincias se unifican en contra del gobierno estatal. Eso pasó, pero ese fue el momento más fuerte en donde las organizaciones sociales vinieron a concluir el trabajo que se habían propuesto desde un inicio. Pues no solamente era la toma del poder, el poder se tomó en el 2006, pero el aparato, la estructura estatal del poder no seguía siendo como república, como una colonia, y sí, lo que siempre ha sido, pero la agenda programática de todo el instrumento político, las organizaciones sociales, era reconstituir, refundar el Estado boliviano en un Estado plurinacional, incluir a los sectores indígenas, originarios, campesinos, hacer un Estado diferente, que sea más nuestro, más creado por nosotros. Y el 2009, contra todo eso, por eso esos primeros años son los más rescatables. Contra todo eso se hizo movilizaciones, se llevó, ya se empezó a hegemonizar. Y a partir pasó eso, se aprobó la Constitución, se ganó el referéndum de la aprobación de Constitución y a partir de ahí todos nos dimos la tarea de implementar la nueva Estado Plurinacional. Pero ahí es donde no hemos definido cuál era el rol del orgánico, una vez constituido, reconfundado. Eso nos ha llevado a las consecuencias. ¿Y qué pensás, Wilson, porque también ahí hubo otro quiebre en el Pacto de Unidad que fue el conflicto del TIPNIS, ¿no? Y eso yo veo ahora que se ha agrandado con los incendios, con la deforestación, está habiendo un problema también ecológico, ¿no? Y que tiene que ver con la agroindustria, ¿no? Y en eso también participa también ahí, la coca tiene parte que ver en eso, al igual que la soja, ¿no? Sí, nuestro país es muy diverso, es muy pluri, decimos pluris, componentes de varios sectores sociales. Y yo también, yo soy muy autocrítico, muy autocrítico. ¿Por qué le digo? Porque el tema medioambiental, si bien ha servido, por ejemplo, para empezar esta lucha con la primera marcha por tierra, territorio, coca y poder, y después se lleva un congreso de instrumento político por tierra, territorio, poder y soberanía. Entonces, muchas veces yo pienso que nuestros líderes, con el fin de articular un movimiento a partir de las 6 federaciones del trópico, el sector campesino de Cochabamba, Bolivia y Felipe Quispe y toda esa lucha, también hemos incluido a muchos sectores que también estaban aislados del Estado. Ahí están la lucha medioambiental, los pueblos indígenas, y en ese tema a veces yo pienso que así defendemos la Pachamama, así, la madre tierra, pero también hay muchos que usan como discurso. Es muy discursivo, simbólico discursivo. Entonces,
Y en el momento del TIPNIS ya ha habido eso, por ejemplo, si somos un país que respeta la madre tierra, tiene los derechos más profundizados, ¿no? Se tienen derechos de cuarta generación que defienden a la madre tierra y demás colectividades, pueblos indígenas, también deberían, por lo menos, la ley es clara, ¿no? Si se quiere meter un proyecto, tiene que tener un derecho a la consulta previa, tiene que tener mínimamente un derecho, y eso es reconocido constitucionalmente mundialmente. Entonces, ahí, compañero Evo, a la cabeza de nuestro presidente, se trató de integrar una carretera que es importante y necesaria, pero sin embargo pasa por el eje y el corazón del TIPNIS, de nuestra mayor reserva, ¿no ve? Entonces, no se llevó una buena gestión política. Eso fue parte, porque a partir de ahí hubo un quiebre, más que todo en el tema medioambiental, con esos sectores que defienden el medio ambiente, y no solo eran sectores que en su momento apoyaron, también eran fundaciones, eran ONGs, actores políticos que habían apoyado el instrumento. De ahí se han retirado hartos actores. No estoy muy bien ahorita con la cabeza, pero me acuerdo, habían líderes, por ejemplo, los líderes antiguos de la CIDOP, se retiran, o sea, abiertamente en su momento contra Evo, se retiran y dicen no vamos a formar más parte porque han violado nuestro espacio, han violado nuestra consulta previa y todo. O el Pablo Solón, por ejemplo, ¿no? La Fundación Solón, por ejemplo. La Fundación Solón. Entonces, ya hubo, ¿no? Ya hubo así ciertas fisuras dentro del instrumento político, ¿no? Pero ¿qué es lo que ahí se hace, por ejemplo? Y eso es lo que yo tengo que decirlo, no me gusta a mí mentir. El sector, digamos, Evo Morales a la cabeza del presidente, junto con algunos dirigentes, que ya se empezaba a ver las dependencias, lo que todos conocemos como el prebendalismo. Entonces se ha empezado a hacer ya paralelos, a hacer un paralelo de la CIDOP original, a hacer otro paralelo ya con los mismos actores políticos, pero con los mismos actores orgánicos indígenas, como otra CIDOP, oficialista, por decir, lo que actualmente hay. Actualmente, por ejemplo, bajo la presidencia del Lucho, lo mismo se ha hecho, ¿no? Si bien los originales han estado con el presidente Arce, el hermano Evo también ha creado paralelos. Entonces, y es eso, ¿no? O sea, esa es nuestra realidad actualmente. ¿Vos crees que hay forma desde las bases de recomponer esas relaciones? El pacto de unidad. Ajá. Yo pienso de esta forma, hermano. O sea, cuando te dije que al interior de las bases populares no hay división, es porque nosotros, si bien, digamos, algunos nos catalogan, a mí no me gusta que me digan narcisista, por ejemplo, porque el narcisismo no representa ninguna corriente ideológica, no es como el guevarismo, ¿verdad? El guevarismo te representa al hombre nuevo, el Che Guevara, pero el narcisismo no te representa nada, o sea, simplemente es uno que está a cargo de la administración estatal, porque no ha sido ni dirigente, no ha sido nada. Prefiero que me digan que soy orgánico de la organización, o que estoy en eso ahí, que tal vez quizás no está alineado al compañero Evo, pero soy de la organización, no soy artista. Entonces, eso es lo que nos ha hecho mucho daño. Nos han catalogado de arcistas, tanto nosotros también evistas, ellos nos dicen arcistas, y ahora hasta ahí aparecen otros grupos también que son androniquistas, o sea mira, arcistas, androniquistas, evistas. Hay mucha gente que a veces nos emputamos y decimos, a mí no me molesta, yo no soy ni evista ni artista, yo soy del instrumento. Yo soy del instrumento porque soy orgánico, soy de una organización social y soy de la línea del instrumento. Para mí no hay esas divisiones, ¿no? Entonces hay mucha gente que comparte y está muy cansada, o sea, de esa lógica confrontacional, está muy cansada, emputada, porque yo me doy cuenta que cuando ya se empezó a ver las pequeñas rupturas, yo cuando llego a esto, una vez entrando a la carrera dirigencial, es que me actualizo. Si no hubiera estado en la carrera dirigencial, nunca hubiera visto esto. Llega un momento en la carrera dirigencial que ya el 2020, la marcha, no sé si se acuerda la marcha que hubo para antes que lo aprendan a Camacho, el año 2021 se inició una marcha, a finales del año se hizo una marcha en noviembre para pedir la detención de Camacho, la detención de Pumari, esas personas. Ahí en esa marcha, cuando hicieron un paro de 36 días en Santa Cruz, después de eso, esa fue la última movilización social en donde participaron el presidente, todo más como unidad. Yo participé de esa marcha, de Caracollo a La Paz, pero yo creía, y todos creíamos que esa era una marcha de la unidad para sostener al presidente Lucho en contra de Fernando Camacho, de los sectores élites empresariales y todo eso. Pero no, estando en la dirigencia me di cuenta que en esa marcha la intención era la disputa por ministerios, en el Estado, por ministerios. Ni bien termina la marcha, en diciembre, 6 de diciembre, se inicia un congreso de la Dirección Política Departamental de Cochabamba, de este departamento, y ya se habían dividido ya.
en una directiva que ingresó, que fue apoyado por el sector chaquebanquista del vicepresidente, y el otro apoyado por el sector de Evo Morales. Quizás Arce Chaquebanca ha estado apoyando al otro director. Ya se empezaron a ver facciones. Ya había habido rupturas, pero la base no veía, solo las clases dirigenciales. Ya se catalogaban que tú eres chaquebanquista, eres arcista, tú eres evista, sí. Ya había esa... Y se repartían los ministerios por La lucha cantidad era, de gente movilizada. la lucha era eso. O sea, la intención del presidente Evo, por ejemplo, es muy político. O sea, yo te sostengo, sí, pero este ministro no te ha ido de espalda, ponle este otro ministro. Este ministro no te da espalda, pero yo te sostengo, ponle el ministro, porque la lucha es así lo que nos lleva. Esa es la disputa que nos lleva a lo malo. Hasta aquí interno, si bien supuestamente somos contrarios a Evo Morales, no compartimos con la dictadura sindical, política, lo demás, pero entre nosotros mismos hablamos mal del otro, nos cruzamos, y la lucha de algunos dirigentes, no todos, de algunos, es buscar quién busca más trabajo, quién busca más pegas. O sea, hemos llegado a ese grado de degradación. Y eso desmoviliza también, ¿no? Las bases están Ya no desmovilizadas. Desmoviliza, ya no tienes credibilidad. Ajá. No tienes credibilidad. Entonces, en una coyuntura tan delicada que está como empezar una crisis en Bolivia, y tú actuar en ese sentido, lucha, pues la gente se da cuenta. Algo que también yo quisiera que si esto está ahí en las Argentina, también decirles que nuestro pueblo ha despertado. Nuestro pueblo ha despertado. Ya no le puedes tomar el pelo, ya no le puedes tú decir que yo no, que esto seguime la línea, no, o de lapicera, ¿no ve? No. La gente piensa. Mucha gente está pensando en un voto castigo, por ejemplo. Ajá. Porque no le gusta esto y no le gusta esto. Lo único bueno que tiene el hermano Evo, y bueno, yo no me gusta hablar a mí, decir que es evista, ¿no ve? O el evismo, es que estas dos primeras gestiones donde hubo buen crecimiento económico, y eso se ha reflejado hasta antes del COVID y del 2019, todo el mundo dice, en tiempos de Evo estábamos mejor. Ese es el único capital que tenemos como instrumento ahora. Y nuestro presidente también, y eso es lo que no entiende. El presidente actual era ministro de Economía del presidente Evo. Y en su momento todo el mundo decía que el milagro económico había sido fruto de Lucho Arce. Entonces, cuando Lucho Arce se separan, Lucho Arce, si lo económico hubiera estado muy bien en Bolivia, Evo ya estaba catapultado. Claro. Y todo el mundo iba a decir, está bien la estabilidad económica, continúa Lucho Arce. Es así. Pero no, el único punto fuerte que tiene Lucho Arce era lo económico. Y se ha perdido. Claro. Y la estabilidad política te trae inestabilidad económica. Pero ¿y eso económico se ha perdido por inestabilidad política? ¿Vos dices? Sí. Ah. Siempre está ligado. Lo político está ligado con lo económico. La Patria Grande presente en La Luna con Gatillo. Informes, entrevistas, análisis. Una crítica política de la cultura. Suscríbete a La Luna con Gatillo, comunicación cooperativa y popular.